son de repente medias extrañas, ¿no? Sí, porque resulta que yo estaba, ¿cómo se llama?, metiéndome a la invitación que le había enviado y resulta que no me tomaba por algún motivo. Eh, lo que sucede, mi experiencia es que no funciona siempre bien una invitación que tú envías con mucho tiempo de anticipación. Ah, ya. Entonces, lo que yo te recomiendo, no conmigo, pero en general, ¿Sí? es que la invitación, le digas a la persona, te voy a enviar una invitación y envíala media hora antes. Ah, ya. Ok. A mí me ha pasado otras veces, ¿ah? Pero deja ver la iluminación porque Sí, no hay problema. molesta un poco. Cuéntame por mientras yo estoy aquí preparando esto para tener mejor visibilidad. Sí. Como digo, bueno, sigo con el tema del programa y, y bueno, llegó esa invitación al lanzamiento de su libro, creo que ya incluso algo habíamos conversado la vez pasada cuando, algo creo que, Sí, algo te conté yo. sí, Eh, a ver, te voy a mandar, hubo un lanzamiento de Planeta muy global, más que presentación del libro hace un tiempo, sí, eh, hace como 2 semanas, y el día 4 de noviembre hay una presentación en la UAI, en mi universidad. Recuérdame para mandarte un link, por favor. sí, encantado, sí, sí, mira, Esto, por una parte. Por otra parte, en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el mes de noviembre, yo voy a dar un cursillo de divulgación a las 7 de la tarde todos los lunes de noviembre, que ahí, son aspectos del libro. claro, No el libro entero, porque sería mucho, no alcanzo. sí, sí, Pero tratar de tomar 4 aspectos centrales y desarrollarlos. También recuérdame tú, yo olvido las cosas, porque tengo muchas cosas en la cabeza. Si ¿no? te interesa, te mando el link. Lo puedo nombrar acá. Está en la página de la Universidad Adolfo Ibáñez, hay que buscar cursos, cursillos, qué sé yo. Ahora, evidentemente, esta cuestión para mí no es plata, ni mucho menos. Cobran un mínimo, creo que es 20 lucas. Sí, O sea, no es nada, es casi formal. Pero lo que me interesa a mí es que la gente lea el libro y comente estas cosas. Eso, sí, mire, bueno, compré el libro porque, pero lo compré por estas por Kindle, plataformas, ¿no? no, lo compré por Google eBooks. Ah, ya, ese es otro formato, correcto. Sí, porque así como están las cosas, si lo quería físico, bueno, siempre es más rico un libro físico, pero Toma muchos días. claro, se demora 10 15 días el libro, entonces no, preferí, ¿cómo se llama?, comprarlo de forma digital. Y claro, ahí me di cuenta que en realidad el libro, en distintos capítulos, es un libro que hay que digerir, en realidad, y probablemente eso tenga que ver también con todos los años que usted relataba ahí en el prólogo de todos los años que se tomó finalmente que saliera a la luz este libro. Más que, o sea, no me tomé 30 años en escribir el libro, pero es algo que me estuvo rondando en mi cabeza, hice trabajo, hice curso durante 30 años. Al final lo escribí en como 10 meses, el 2019, pero bueno, 2019, sí, 2019. En fin, tú dime cuando estemos al aire, todo el cuento. No sé, como digo, después lo vamos a grabar, así que después, ¿cómo se llama? Lo editamos. Oiga, profesor, Ya, la idea es que sea más que nada una conversación. ya Eh, tú parte entonces para ir dándole para adelante. claro, profesor, respecto, como digo, a este libro que se tomó, como usted dice, claro, no se demoró 30 años, pero en ese rango de tiempo es donde se escribe. Está alrededor de 168 páginas de este libro que se llama Una especie zumbido en la cabeza de la verdad matemática de la inteligencia artificial. Hay, sobre todo en el inicio del libro, hay una cosa que llama particularmente la atención sobre la verdad. Usted empieza a hacer a sacar algunas ideas, eh, y en ese sentido, ¿qué cree que es la verdad? ¿Cómo la define? ¿Cómo se llega a ella? Si es que es eso posible. Bueno, ahí te respondería un poco irónicamente como Turing, que se refería a la inteligencia como un zumbido en la cabeza,
¿Qué es la verdad? Es otro gran zumbido, es decir, yo tomo una manera en la cual el hombre ha tratado de buscar y definir lo que es la verdad. Pero evidentemente es un modo que ha sido súper fructífero, que lo inventaron los griegos. La verdad para los griegos esencialmente es un ejercicio que es como dar las reglas del juego de algo, de alguna cosa. Si yo quiero obtener una verdad discutiendo contigo, evidentemente, en términos rigurosos, no vamos a llegar a ninguna parte, vamos a intercambiar opiniones si no estamos de acuerdo en ciertos principios básicos para discutir, para tratar de obtener una verdad, algo que sea verdadero para ambos al menos. ¿Ah? Tenemos que ponernos de acuerdo en las reglas del juego. Los griegos se dieron cuenta de eso hace más de 2500 años. Eso llevó a la lógica, a la creación de la geometría, de la matemática, la lógica, ¿no es cierto?, a partir de Aristóteles para adelante. Todo eso es un modo de entender la verdad. Aparecen los silogismos, la verdad lógica, ¿ok? Ahora tú dirás, mira, pero esa verdad es bastante circunscrita porque ese modo de jugar a obtener verdades que son resultados matemáticos, verdades matemáticas, que es mi oficio por lo demás, es un modo, cierto, pero no está de más decir que en el siglo XVI, XVII, en esa época, Descartes, Spinoza, Leibniz, grandes filósofos, por no hablar de los griegos antes, pensaban que la búsqueda de la verdad en filosofía, en términos globales, ya no en matemática, era equivalente a hacer tal como se hizo con la geometría, ponerse de acuerdo en principios básicos de discusión y empezar a obtener resultados lógicos. Con eso llegaban a que Dios existía, que esto, que lo otro, etcétera, etcétera. De modo que no es ingenuo. Y lo más increíble de todo para mí es que esa pregunta que, como tú me lo decías, ¿no es cierto?, tan esotérica, tan filosófica, ¿qué es la verdad? ¿Cómo yo sé o alguien puede certificar que algo es verdadero, inventada por los griegos hace 2500 años, produjo en el siglo pasado, como resultado de preguntas completamente filosóficas, una máquina que cambió completamente el curso de la humanidad, que fue como descubrir el fuego, para bien y para mal, en el siglo pasado, que es el computador? Alan Turing crea el computador, el concepto de computador, que es el concepto que usamos todos hasta el día de hoy, no ha cambiado nada. Y además define lo que son los límites de la computación en el universo donde vivimos. Alan Turing, el mismo en la película Enigma, ¿eh? Sí. El que lo declararon gay y lo condenaron a la cárcel y le pusieron hormonas porque no quiso ir a la cárcel y, y, y murió envenenado, se suicidó con una manzana envenenada. Ese tipo, el siglo pasado, descubrió el fuego. Es tan grande como el descubrimiento del fuego. Inventa el diagrama lógico del computador, de donde deviene todo lo que vemos hoy. No solo eso, de algún modo es, si no el primero, uno de los dos o tres primeros que habla de inteligencia mecánica, más que artificial, mecánica, o sea, emular inteligencia de seres superiores, llámalo mamíferos racionales como nosotros, emular esa inteligencia en una máquina, máquinas que juegan ajedrez, cómo saber si una máquina es inteligente, el test de Turing que yo describo en el libro, etcétera. De manera que mi libro es ese asombro. Es yo mismo puesto desde hace 35, tal vez un poco más de años, 40 años, en ese asombro de cómo una cosa tan intangible como es la verdad puede llegar hasta una cosa tan tecnológica en principio como son los computadores, las redes, los software, lo que hoy en día mal denominamos inteligencia artificial, que son estos programas que buscan regularidad y nos sorprenden, etcétera. Profesor, bueno, dos cosas. ¿Por qué cree usted que siguen siendo tan valiosas estos aportes de culturas tan antiguas? Hablamos de los griegos, 2500 años, antes de la era cristiana, ¿cierto? Y por otro lado, otra pregunta, el tema de Turing, ¿cree usted que tiene el reconocimiento histórico que merece, pensando que es
una gran creación que finalmente todo hoy en día, en la época contemporánea, se hace en base a computadores, teléfonos inteligentes y sistemas que son parecidos o que tienen una diagramación computacional. A ver, lo primero, en cuanto a esas preguntas que no se acaban nunca, como, o paradigma, que es la verdad, el razonamiento filosófico, el filosofar, el discurrir nuevas ideas, es un invento, si no un invento, casi un invento de los griegos, ¿no es cierto? Y eso es invariante en el tiempo. Vamos a seguir dándole y buscando, porque está totalmente imbricado en nosotros, los seres humanos, en nuestra búsqueda justamente de saber qué hacemos acá, dónde estamos parados, que pueden tener respuestas científicas, respuestas filosóficas, sociológicas, cómo convivimos. Recuerda que el mundo griego, cuando se coloca esta pregunta sobre la verdad y con pocos principios geométricos, es en paralelo que inventa la polis, donde los ciudadanos discurrían y buscaban un modo de vivir en conjunto, de dirimir discusiones, tan presente hoy en día en nuestro propio país, como tú sabes. En un par de semanas lo vamos a tener. Claro, estamos buscando reglas de juego. Estamos haciendo lo que los griegos empezaron a hacer hace 2500 años. ¿Cuáles son las reglas de juego que nos damos como sociedad para buscar una especie de acuerdo global? Ir creando verdades que nos permitan desarrollarnos como sociedad y vivir en armonía. Es eso en el fondo. Y eso no cambia, es ajeno al tiempo, va a seguir. Por una parte, en cuanto a Turing, yo diría que evidentemente en su época fue poco reconocido, pues se lo condenaron a un tratamiento hormonal por gay y nadie le reconoció nada. Y hay muchas otras cosas. La gente que vio la película Alan Turing, sobre Alan Turing, Enigma, bueno, se recordará que es el que estaba el centro de aquel equipo que durante la Guerra Mundial logró determinar la clave de la Marina alemana, justamente con un protocomputador de la época que él inventó. ¿Ah? Lo llamaban el Coloso, ¿ah? Que era con tubos de vacío, etc. Sin embargo, no fue reconocido en su momento, para nada. Pero ya hace, diría, en los últimos 10 años, cuando ocurre el centenario de su nacimiento, hay un reconocimiento enorme. No me recuerdo el momento, pero la reina de Inglaterra le pidió excusas, ¿ah? Posteriores por esa condena, que no debiera haberse hecho. Lo increíble, paradojal, que hoy en día en el Reino Unido apareció un billete de 50 libras esterlinas con la cara de Turing, con el rostro de Turing. Entonces, evidentemente, al día de hoy en la comunidad mundial sí existe ese reconocimiento. Cuando digo en la comunidad mundial, no es que cada cual lo conozca en la sociedad, pero en la gente que interesa, que sabe filosofía, matemática, computación, inteligencia artificial, es totalmente reconocido. Profesor. Está claro que es el padre. Sí. Profesor, en el pasaje también del libro hablamos de Sócrates, de Giordano Bruno, Baruch Spinoza, que también se dieron cuenta de este fenómeno de la verdad e incluso padecieron apremios y la misma muerte por sostenerla. ¿Qué hay de eso de personajes históricos y qué es lo que usted puede hacer respecto a la sociedad actual, a la sociedad occidental, por ejemplo, respecto a esos parámetros que hoy en día tenemos esa calidad de héroes o de gente que finalmente tiene convicciones tan firmes que puede llegar a morir por ellas? Bueno, eso es el ser humano, no va a seguir siendo así eso, no me cabe duda. Es decir, Baruch Spinoza, judío, portugués, español, Baruch Spinoza leía perfectamente en español al Quijote, tuvo que arrancar de su tierra, de Portugal, con su familia desde chico, por persecuciones religiosas de cristianos a los judíos, y ya instalado en los Países Bajos, por su modo de tratar de buscar una verdad universal de lo que se entendía por Dios o etcétera en el cosmos, le hacen un anatema terrible, su propia comunidad lo declara fuera de la comunidad, lo echan, la comunidad judía. Bueno, y para qué decir tantos otros, ¿no es cierto? Tenemos tantos ejemplos en la historia y desgraciadamente va a seguir siendo así.
pero van a seguir apareciendo en la medida que tengamos mucha gente que porfiadamente hace una búsqueda, ¿no es cierto?, filosófica, científica, de principios que finalmente van a llevar a una mejor sociedad. Esto va a seguir continuando, no veo cómo evitarlo. Profesor, hablando de temas que son abstractos y a veces que parecen un poco esotéricos, también usted menciona en el libro a la fe. Y finalmente hay un párrafo del libro que dice, finalmente, que hay que tener fe, coma, finalmente es un teorema. Sí, pero eso es un poco irónico. Me refiero a lo siguiente, ¿no es cierto? En la religión, en todas las religiones hay actos mágicos, de algún modo, que nosotros, o los que son creyentes, yo no soy creyente, los asumen y la única manera de asumirlo es tener fe, no dar una demostración lógica, ¿ok? Decir que en la religión católica Cristo resucitó, evidentemente es un mito para mí, ¿no? ¿Entiendes? Pero un católico te va a decir, yo tengo fe en que fue así. Y no voy a entrar en una discusión racional con respecto a eso. Es un problema de creencia, es un problema de fe. Y digo católico, pero podrías cambiar católico, musulmán y vas a encontrar otros principios del mismo tipo, donde hay que creer, hay que tener fe. Bueno, lo que yo quiero decir ahí es que de algún modo la matemática, que la matemática te conduce a la verdad matemática, a demostrar teoremas mediante el juego de la lógica y los principios creados por la evolución de miles de matemáticos desde el tiempo de los griegos hasta el momento, saber que eso te lleva en un camino que va a terminar en un teorema o en decir que algo es verdadero o falso, es un problema también de fe. Cuando yo estoy tratando de demostrar un resultado matemático, al día de hoy, en Santiago, yo estoy con una conjetura, con un problema matemático y busco la demostración, busco saber si es verdadero o es falso y empiezo a buscar, después de Turing, de Gödel, finalmente también es un problema de fe, porque ese problema podría ser indecidible. Es decir, que nadie en este universo que nos tocó nacer, vivir y morir podría demostrarlo, porque está más allá de cualquier demostración. Y el que demostró que había que tener fe fue nada menos que Gödel, un gran matemático. Y eso es en ese contexto lo digo, pero hay que leerlo con más detalle. Hay que repasarlo, claro, sin duda. Y hablando de las verdades y de la fe, profesor, ¿cuáles son sus verdades, las de usted, sus convicciones profundas respecto a la existencia de un ser superior y ver a sus creencias, como digo, más profundas? ¿Qué es lo que usted ha podido ver en el mundo de la matemática, los científicos con los que usted ha podido alternar? ¿Son creyentes? ¿Creen en un ser superior? Los hay que creen, los hay que no creen. No es un tema. No es un tema. Es como, saca la palabra matemático y colócame la pregunta en el mundo de los deportistas. ¿Son creyentes o no son creyentes? Los hay que creen, los hay que no creen. No es un tema. De verdad que no lo es en la matemática. Los hay muchos. El hacer matemática es completamente ajeno a ser o no ser creyente. Ser católico, ser musulmán, ser budista o lo que fuere, no tiene nada que ver. Esas son cosas personales, no es contradictorio tampoco. Justamente nosotros, los seres humanos, por lo demás, somos una bolsa de contradicciones. Yo me recuerdo y me río, no ahora, se me ha pasado, pero antes para subirme un avión siempre pensaba, antes, hace 30 años, siempre pensaba que iba a ocurrir cualquier accidente, los peores casos, como ese programa en la tele, donde han aviones que se caen, y justamente pensaba eso para que no pasara. Tú comprenderás que eso no es científico. Es como ridículo. Pero somos contradictorios. Entonces, el creer o no creer en el ámbito de desarrollar la matemática en particular no es un tema, no es una discusión. Profesor, siguiendo, como digo, la misma línea del libro, hay referencia a máquinas pensantes y también en algunos pasajes el mismo dice que si existieran este tipo de máquinas pensantes para tratar de hacer una analogía entre este tipo, como digo, de sistema y el cerebro humano, sería una comparación como compararlas con flores artificiales. O sea,
no cree usted que finalmente se pueda diseñar ¿cómo se llama? Un computador que piense y siente como pensamos y sentimos nosotros los seres humanos. A ver, dos cosas. Primero, lo que hablas de flores artificiales está tomado de una frase de Turing, de Alan Turing, en que, y yo termino un capítulo con eso, donde él dice, mira, para convencernos o tener una idea que una máquina se parece a nosotros en el sentido de un ser pensante, si le damos características de robot con fisonomía humana, le colocamos una especie de piel, colorcito, sonrisa, y ahí él dice, eso es como las flores artificiales. No es una salida, no tiene nada que ver, ¿ok? Fijémonos más bien en lo que una máquina pensante o inteligente podría hacer en cuanto a intelecto, es decir, cómo nos podría sorprender, y ahí inventa el test de Turing, es decir, una máquina para Alan Turing, en ese momento súper pragmático, es inteligente en la medida en que si yo discuto con ella, converso con ella, sin saber que es una máquina, sin saber por un teletipo, por teléfono, por voz, lo que fuere, digo, oye, yo estoy conversando con otra persona. Y después dice, no, es una máquina para todos los efectos prácticos inteligentes. Pero eso no puede ser, es un emulador, nos lleva a pensar que tendría conciencia esa máquina. La gran pregunta es si una máquina podría tener conciencia. ¿Qué pienso yo en lo personal? Y que piensan muchos científicos, como yo también, es que, a ver, primero yo soy materialista. Nosotros somos seres mecánicos, hechos de un material especial que es biológico, de células. Y ese conjunto de células, históricamente, en billones de años de evolución y selección natural, ha llevado a lo que somos. Unas máquinas biológicas inteligentes en el sentido que estamos hablando, pensantes, con conciencia de sí. Hay animales que también tienen estas características en escala menor, mamíferos, los pulpos, por decir algo, etc. Entonces, la pregunta es, ¿eso que ha sido hecho y construido en millones de años por reglas de selección natural, ¿podrá ser emulado por un cierto tipo de máquina? Mi respuesta es sí. ¿Cuándo? No sé. Pienso que estamos extremadamente lejos, que lo que hemos hecho con estos programas que nos sorprenden, que traducen cualquier lengua o cualquier otra en tiempo real, tú vas a Google y puedes traducir del inglés al chino, del chino al español, etcétera, bastante bien. Puedes jugar ajedrez con una máquina que te va a sacar la mugre hasta el campeón mundial, o Go, o una serie de actividades, o indagar rápidamente y buscar regularidades o reconocer caras mejor que un ser humano, un programa de computador. Pero esos programas todavía no son inteligentes. La palabra inteligencia es un marketing, no está bien puesta. Son programas que buscan regularidades con una rapidez dada por las máquinas y por los algoritmos que se han creado para tal efecto. Pero ninguno de esos programas tiene conciencia de lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo. Segundo, no es, ¿qué me pasa a mí? O te puede pasar a ti. Si tú te estrenaste para jugar ajedrez, supongamos, durante 10 años, y eres un buen ajedrecista y todo el mundo te conocía por eso, y va alguien a tu casa con el afán de jugar una partida contigo, tú podrías un buen día decirle, ¿sabes qué más? No juego más esta cuestión, me aburrí, estoy dedicado a la pesca de mosca en los lagos, estoy aprendiendo eso. Es un comportamiento inteligente. Una máquina entrenada para jugar ajedrez durante meses, años, seca, que le gana al campeón mundial, jamás va a tener la voluntad de dejar todo eso botado, amurrarse y dedicarse a la pesca. O a otra cosa, a otro juego. El día que una máquina tenga voluntad, deseo de hacer una cosa, ella, no aquello que yo pongo en el principio del programa, ahí sí que me voy a sorprender. ¿Eso es imposible? No me atrevería a decirlo. Yo pienso que no, porque la única diferencia es que nosotros somos un sustrato de máquinas hecho con material biológico. Y yo no pienso que el material biológico sea algo extremadamente especial. Lo que sucede es que está hecho por millones de años de evolución. Por lo tanto, si la máquina va a ser así el computador como tú conoces y como yo conozco, o una máquina que va a mezclar aspectos biológicos con aspectos computacionales o de otro tipo, vaya uno a saber. Pero yo pienso que no es para nada imposible. Falta mucho. Profesor, y en esa misma línea,
¿qué sería la mejor definición de inteligencia artificial entonces? O sea, yo más bien diría que lo que tenemos ahora es un conjunto de programas ejecutados en computadores que hacen tareas reservadas, que parecían reservadas al ser humano y que nosotros entendíamos que medían nuestro comportamiento inteligente y que lo hacen mejor. En ese contexto, esas máquinas hacen mejor ciertas tareas y son mejores que nosotros en juegos, en reconocimiento de configuraciones, por ejemplo, en traducción automática, pueden hacerlo no mejor que nosotros, pero bastante bien, etcétera. Pero eso no hace que la máquina, en el sentido amplio de la palabra, amplio, sea inteligente. Como tú lo eres, como yo lo soy. Que yo cuando te estoy mirando aquí en el Zoom en la pantalla, de repente me salgo de este marco y tengo conciencia de que acabas de prender la luz, tengo conciencia de que ha pasado el tiempo, tengo conciencia que estoy sentado en mi sillón y tengo conciencia de mí mismo. Eso, desgraciadamente, no lo tiene una máquina y mientras no lo tenga, la palabra inteligente yo creo que queda grande. Profesor, justamente delante usted habló de los pulpos, que parece que fue una anécdota que usted tuvo en Antofagasta. ¿Nos puede contar un poquito qué sucedió? No me recuerdo. No se recuerda. O Hay sea, un, no sé a qué te refieres. un párrafo en final prácticamente del libro donde hace una referencia al comportamiento de los pulpos. Como digo, esto Sí, sucedió pero es una anécdota, es al pasar, no está en el esquema del libro global eso. ¿Eh? en la parte del final. Ahí habla justamente de los pulpos y parece que tienen una cierta capacidad de imitación, de aprendizaje. Bueno, es para decir también, lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos súper soberbios, o sea, decimos somos la cúspide de la evolución, pero tú tienes una serie de otros organismos vivos con los cuales convivimos, que tienen otro modo de, comillas, de habitar en la casa donde vivimos todos, que es la Tierra. Los insectos sociales, si tú los observas, tienes que necesariamente calificar que tienen comportamientos inteligentes, sin embargo, no tienen conciencia de sí. Las hormigas, una hormiga no puede pensar que es equivalente a una especie de neurona. Las neuronas solas no sirven para nada, es la red neuronal, el sistema nervioso, el que hace lo que somos. Los hormigueros, una hormiga no sirve para nada, pero el todo tiene organización, se propone tareas, trabajan organizadamente, las abejas, las hormigas, etc. Las ballenas, los mamíferos, las orcas tienen comportamientos inteligentes, los delfines, los monos, ¿no es cierto?, los orangutanes, y lo que a mí me sorprende, los pulpos. Los pulpos, han salido un montón de libros ahora último, tienen una inteligencia que uno no pensaría. Decoran sus cuevas donde viven, decoran con conchitas, logran aprender imitando el comportamiento de terceros, etc. De manera que eso no va más allá que eso, es para decir, oye, no seamos tan soberbios. Comportamientos inteligentes a escalas distintas están distribuidos en diferentes especies. ¿Y por qué no un día no vamos a poder colocar esos comportamientos inteligentes con alguna conciencia de sí mismo, con algún deseo, con alguna voluntad, en una especie de máquina que va a conjugar lo que hoy en día hacemos con estos programas que nos superan en ajedrez, en otras cosas, a una escala que no me atrevería a imaginar? Pero falta mucho, te insisto. Yo no pienso que sea para mañana, ni mucho menos. Profesor, y bueno, para cerrar, ¿usted cree que son atendibles aquellas preocupaciones que puedan existir en el mundo del trabajo respecto al advenimiento de la inteligencia artificial y justamente la pérdida de puestos de trabajo, donde hay presencia humana, por ejemplo, es cosa de ir de pronto a un aeropuerto, ver el tema del counter, que prácticamente está todo mecanizado, el tema de los cajeros en los supermercados? ¿Cree que esas aprehensiones son Son locales, son locales, son el mismo tipo de aprensiones que ha ocurrido en la humanidad cuando hemos revolucionado un modo de hacer las cosas, cuando
cuando se acabó el transporte, llámalo tú, con caravanas, con caballo, con carroza, porque apareció el automóvil, evidentemente hay un mundo que murió, el mundo, ¿no es cierto?, de las herrerías que estaban en todas partes, aparecieron las bencineras, es decir, una cosa pasa por otra, o sea, honestamente yo pienso que evidentemente van a haber cambios drásticos si ocurre aquello, ¿no es cierto?, lo están habiendo todos los días, con la automatización en general, que viene ocurriendo en los últimos 100, 120 años. ¿Okay? A mí no me preocupa mucho, se crean otras oportunidades, muchas otras oportunidades. Hoy en día hay muchísima gente que está trabajando en el mundo virtual y eso era impensable antes. Cuando digo en el mundo virtual no es necesariamente trabajando por Zoom con otros, sino que haciendo software, haciendo pequeños programitas para reconocer objetos, etcétera, que antes eran impensables. No es realmente una preocupación de fondo para mí. Es solo un cambio, y en los cambios hay cosas que ocurren. Se pierde y se gana. Profesor, bueno, le quiero agradecer por este nuevo contacto, y lo felicitamos por este nuevo libro y por supuesto le deseamos, estamos seguros que va a tener un gran éxito y un gran impacto no solamente en Chile, sino también en el extranjero. Ya, pues muchas gracias y bueno, ojalá que la gente que nos vaya a escuchar o que nos escucha tenga la oportunidad de leerlo. Te agradezco mucho y ánimo, adelante. Muchas gracias. Ojalá que salgamos, por lo demás que no hablamos de eso, pero tenemos que salir de la peste. Estamos metidos en el medio. No, Ok. mire, le comento que acá en Quellón estábamos sin casos durante muchos meses y ahora, hoy día, tenemos más casos que nunca en todo el transcurso de la pandemia, así que está complicado, Bueno, se relaja un poco. cuídense, un abrazo, que te vaya bien. Muchas gracias, Chao. estamos en contacto, cuídese, chao.